Un buen día para todos aquellos que nos siguen a esta hora de la mañana, dando inicio a nuestra propuesta formal, los comentarios sobre los temas que son realmente de interés para el pueblo dominicano. Así que de antemano queremos darle las gracias por su sintonía y compartir con nosotros este espacio, como siempre, cada mañana, de buen ánimo, para llevarles a ustedes nuestra visión sobre la panorámica que envuelve la vida en el cuerpo social de la República Dominicana. En este día en que realmente las temperaturas empiezan a descender, el clima se torna un poco agradable y esperamos que el día transcurra de la mejor manera posible. Nosotros, como siempre, agradecidos eternamente a esta oportunidad del Creador de compartir con todos ustedes este paso. Y bien, la situación en el país sigue siendo de sumo cuidado. Y ahí es que nosotros pensamos que el pueblo dominicano tiene que abrir un espacio de reclamo, pero de un reclamo de manera muy civilizada, para ver si nosotros mismos podemos producir los cambios que amerita la sociedad dominicana, sobre todo en el área vital del desarrollo de cualquier nación, que es su desarrollo económico. Eso tiene que seguir siendo la base fundamental, porque de ella dependen todos los éxitos que el hombre pueda alcanzar dentro de su estadio de desarrollo en esta vida. De ahí es que nos llama mucho la atención lo dado a conocer por el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo del país. Porque en ese departamento es donde está la base de organización de la vida económica del país. Y es altamente preocupante que el ministro de esta unidad estratégica del gobierno plantee que no hay ningún peligro en que el país quede en una insolvencia económica que pueda ponerse en peligro mediante una recesión de pago de los compromisos que de manera vertiginosa aumentan considerablemente la deuda pública del país. Y es una reflexión que el país tiene que empezar a hacerse, porque el ministro observa que el país tiene que seguirse endeudando, porque para cumplir parte de la agenda de los compromisos que el gobierno ha asumido con el pueblo dominicano, necesita recursos, y que si no lo obtiene por la vía de la concesión de los empréstitos internacionales, entonces tendría que abocarse a un proyecto de reforma fiscal que aumentaría de manera muy elevada los impuestos al país. Eso hay que tener mucho cuidado, y de ahí es que nosotros pensamos que ya el gobierno tiene que abandonar esas posiciones basadas en un criterio de simpatía con la ciudadanía. Porque ese modelo basado en ese populismo de querer complacer a todo el mundo no ha dado un resultado poco satisfactorio. Y sobre todo, y recordamos el pensamiento, las palabras de un gran intelectual, Fernando Savater, que señala
que dentro de la democracia el populismo es lo más dañino, porque entonces esta se convierte en la democracia de los ignorantes. Esa es una verdad realmente que preocupa, porque la situación del país va por un camino que ya, como se señalan en algunos círculos económicos, la gran preocupación que cunde ya es que de todo el producto de nuestra producción económica, en lo que se denomina como el Producto Interno Bruto, que alcanza la nación, ya tiene que destinar más del 50% para el pago de intereses de la deuda pública que ha contraído el gobierno central del país. De ahí es que eso no puede seguir, porque puede acontecer, si no se le pone un freno a esa carrera de préstamo del gobierno, que acontezcan las dos cosas: que el gobierno tenga que seguirse endeudando y que también tenga que producir una reforma fiscal en busca de aumentar las recaudaciones del gobierno. Y eso sí que sería traumático, porque podría poner en peligro la gallina de los huevos de oro. Ahora que precisamente anda un virus que está afectando realmente a la población avícola en el país, donde ha habido que sacrificar a una cantidad inmensa de estas aves. Pues eso mismo acontecería con los sectores más deprimidos, los más pobres, que ante una embestida económica de recuperación de recursos del Estado pondría en peligro la existencia de miles de ciudadanos que ya no aguantarían una carrera inflacionaria que supere las dificultades que hay en estos momentos para el sustento, para cubrir las necesidades básicas de la población más pobre del país. De ahí es que, y nosotros pensamos y observamos que se necesita realmente de un cambio, porque obsérvense, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado a conocer que dentro de su programa de ejecución presupuestaria para el año próximo, ha concebido allí una partida de 123 millones de pesos para una campaña interna de defensa, una labor de relaciones públicas. Y uno se pregunta, pero ese no es el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y anuncia una partida más de 3.000 millones de pesos que serían utilizados en un plan sobre los derechos humanos. Así no se va a construir una república, y es donde el gobierno tiene que sentarse a pensar. Ese Ministerio de Planificación y Desarrollo es quien tiene que tomar la Agenda Nacional de Desarrollo, ese programa que se ha presentado al país como un enfoque de la realidad para el futuro. Entonces, todo tiene que estar supeditado a la política pública que se trace como prioridad para el Estado, no que un incumbente para satisfacer a sectores particulares, porque esa campaña que se levantan, eso no va a surtir un efecto de recuperación económica, sino que eso se va a constituir en un gasto más para el Estado dominicano. Y es ahí donde nosotros entendemos que el país tiene que empezar a buscar una nueva mística que lo lleve a una visión distinta de la realidad, para que el Estado pueda cumplir con una misión clara. Porque con ese populismo el Estado no va a dar al traste con los problemas del país. Así es que, al menos que se esté pensando, como ya se están planteando, que en algunos países, como es nuestro vecino Puerto Rico, que prácticamente ha entrado en una
situación de insolvencia económica y ya se está hablando de que China ha hecho propuestas formales para comprar esa isla. Pues los chinos, que realmente tienen un sistema económico de una abundancia enorme, porque ellos tienen un gobierno realmente que viene de una dinastía de 7 generaciones de casa familia, que son las que constituyen el poder económico y político en esa nación, han acumulado una riqueza tan grande que le permite adquirir mediante ya ese tipo de compra, porque ellos tienen una bonanza económica muy grande, y a menos que no se esté pensando realmente en una salida de esa naturaleza, entonces el país tiene que revisar cuál es su visión para el futuro, que la economía tiene que centrarse realmente en una prioridad. No es que se vaya a producir un descalabro total del Estado, como plantean algunos sectores, de que el Estado elimine una serie de instituciones que inclusive se le ha fijado el número, pero nosotros entendemos que el Estado sigue siendo el ente principal del cuerpo social de una nación, de un país. Entonces tiene que pensarse realmente en una política que dé equilibrio, que no nos vayamos a los extremos, porque en los extremos ahí se aleja la posibilidad de establecer las condiciones de vida que permitan que el país pueda salir a flote. Así es que sería bueno que el gobierno reflexione y sobre todo los ciudadanos que se empoderen realmente de que en su preocupación fundamental por el destino de la nación tiene que primar en obligar a las autoridades en volver al camino correcto y que abandone ese modelo que se ha establecido de tomar préstamos. Porque si uno hace un ejercicio en lo personal, cada uno como ciudadano pueden examinar sus finanzas, cómo están distribuyéndose los recursos y cómo están llegando. Usted puede entender fácilmente que cogiendo prestado usted va a ir a la ruina. Así es que nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a informarles que pueden pues darnos seguimiento, seguirnos a través de las redes sociales, sobre todo en nuestro periódico digital ultimajornada.com, desde el cual pues les servimos informaciones actualizadas que disponemos para que usted se mantenga informado de todo el acontecer nacional e internacional. Ultimajornada.com, usted puede visitarlo, que lo actualizamos varias veces al día. Ya volvemos. Pues bien, nuestros públicos televidentes, lo cierto es que nuestra sociedad sigue prácticamente anquilosada, sin aprovechar esas grandes plataformas que se levantan en el país sobre investigaciones que nos colocan a la altura de una república totalmente ya dotada de los últimos adelantos técnicos que se realizan en el universo. Y mirando realmente en un escenario así, como todavía la primada Universidad de Santo Domingo, la primera de su género en América, continúa todavía en ese laberinto que le impide forjarse, insertarse realmente dentro de un esquema científico realmente, de que ella cumpla el rol en una sociedad que ya no puede mirar al pasado como fuente para desarrollar la distinta aspectos de su desarrollo, si ella quiere seguir siendo el sostén mismo de todo lo que es la cultura, la ciencia en el país. Y ese estamento hay que preservarlo, porque ella constituye un bien ya humano
Entonces, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el cuerpo docente, tiene que abandonar ya esa política de utilizar medios de presión como si se tratara de una fábrica donde hay una lucha obrero-patronal por mejoras salariales. No, pensamos sí que la universidad tiene que iniciar un enfoque realmente que pueda habilitarla para colocarla realmente en un sitial que le permita identificar aquellos recursos humanos que el país puede aprovechar y que ella sea la base fundamental para que todo ciudadano nacido aquí, dominicano, tenga la oportunidad, si es que ha nacido con las condiciones físicas y mentales aptas para desarrollar una actitud dentro del conocimiento, que pueda realmente tener un espacio donde poner en práctica esa destreza y pueda ayudar al país. Pero la UAS no puede seguir en pleno siglo XXI, donde ya se está hablando en el campo científico ya de nuevo paradigma, donde las sociedades de hoy tienen otras necesidades y la universidad tiene que inclusive prestarse a iniciar una revisión de su programa curricular para ver en qué áreas ya la universidad no aporta nada, como por ejemplo en la Escuela de Ciencias Políticas. Ya eso no tiene sentido en la sociedad de hoy. Ya a carreras como esa, la universidad tiene que ir ya buscando la manera de cómo limitar ese tipo de inversión que se hace en un estamento que ya las sociedades no necesitan. De ahí es que ese proceso huelgario, que es el cuerpo profesoral, persiste todavía en mantener, realmente es un daño que se le hace a la sociedad dominicana. Vamos a hacer una pausa de nuevo, brevemente, y ya regresamos en otros comentarios en este su espacio, Última Jornada. Pues bien, y como paradoja de la vida, todavía las autoridades de salud y el Ministerio Público continúan desmantelando laboratorios clandestinos de medicinas que hay en el país. Esto no debería de ser, pero ese laborantismo y ese agiotismo y esa voracidad económica que se ha despertado en una parte, por suerte, que es mínimo, de ciudadanos que han obtenido grandes fortunas mediante esta práctica infame de falsificar medicamentos. Es un problema latente, real, que ojalá cada dominicano esté atento y que donde quiera que identifique a cualquier ciudadano que se dedique a esa práctica, pues la denuncia inmediatamente. Porque el problema nuestro como país está en el contubernio que se da con el delito. Nosotros somos muy perniciosos a permitir como ese conciámbulo que se da entre lo legal y lo ilegal. Una sociedad que todavía no ha podido dirimir bien esas
Esas dos condiciones hacen que el dominicano sea apático para defender realmente sus intereses. Pero cuando ya se llega al extremo de que se trata de la vida misma, entonces sí que ya tenemos que empezar a tener cuidado. La salud es la parte fundamental de la vida, por ende no se puede poner en peligro. En medio de la situación dramática de salud en que vive el pueblo dominicano, por la carencia, inclusive y los aumentos considerables de la medicina, pero el Estado, que ha tenido una vocación que en eso hay que realmente admitir, que el programa de medicamentos esenciales realmente cumple una misión noble. Hay una preocupación que nosotros nos consta porque hemos sido testigos del empeño, el anhelo y la visión que tiene el señor Antonio Peña Mirabal, que es quien está al frente de esa institución. Realmente hay un programa que sí tiene medicamentos a bajo precio que pueden, por lo menos en cuanto a la medicina preventiva, que no sea catastrófica, realmente tener resultados favorables a través de estas farmacias que se colocan en distintos puntos del país y que surten a la población más carenciada de medicamentos que son esenciales realmente para la salud. Nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en esta mañana. Vamos a recordarles que pueden ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro periódico digital ultimajornada.com, desde el cual pues usted puede mantenerse informado a cualquier hora del día. Que la pasen bien.